convincen. Hoy se habla de Juventus. Nueva sanción por el club blanconero, adiós a la Champions League. A pesar de los esfuerzos en el campeonato y la conquista de la segunda plaza tras recuperar los 15 puntos restadados por la justicia deportiva por el caso de las plusvalías, la Juventus no debería participar en la próxima Champions League. Así se deduce de las motivaciones del Colegio de Garantía del CONI sobre el recurso presentado por el club bianconero tras la sentencia del Tribunal Federal que penalizó a la Juve con 15 puntos. Intentemos resumir las motivaciones del Colegio de Garantía del CONI. Básicamente, ¿qué dice el CONI? Que es necesario motivar mejor los puntos de penalizaciones o, en alternativa, remodelar la sanción que, por lo tanto, sería inferior a los 15 puntos de penalización. Se retiró que la Juventus había violado repentinamente el artículo 4 sobre la lealtad deportiva al contabilizar numerosas plusvalías cuyo valor era ficciones. Finalmente los hechos han confirmado totalmente la acusación. ¿Qué ocurriría ahora? Habrá un nuevo juicio que, dada la motivación, verá la Juventus condenada de nuevo. Dado que la sanción tendría que ser efectiva, es decir, que deberá ser tal que impida a la Juve de participar a la próxima Champions League. Debemos esperar que se resten entre los 9 y los 12 puntos. Por la desgracia de los hinchas de la Juve, hay más problemas judiciales en el horizonte. Todavía queda la vertiente de investigación sobre la maniobra de los salarios. Es poco probable que la Juventus descienda en Serie B, como pasó con el caso de Calciopoli, también porque una Serie A sin la Juventus significaría una pérdida de valor de la Serie A misma en términos de derecho de la televisivo. En resumen, la Juventus en B no convendría a nadie. La sentencia por el caso de los salarios es casi segura. Será una sentencia más leve si la Juventus decidiera llegar a un acuerdo. Es decir, recibirá una segunda sanción en la clasificación que también la excluiría de la Europa League. Sin embargo, los bianconeri ganarán esta competición. Sin embargo, si los bianconeri ganarán esta competición, recordemos que aún está en juego, participará de pleno derecho a la próxima Champions League. Llegado a este punto, la UEFA podría excluir el club por violar el acuerdo el Settlement Agreement. Bueno, es todo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dame like, haz lo que lo quieras y nos vemos la próxima.